Les voy a contar sobre un proyecto que estuve trabajando junto al equipo durante el 2017. Arquitectura de la información para el rescate de los alimentos. ¿Está todo bien allá atrás? Ya. Estuvimos trabajando en un proyecto sobre diseño de servicio para el banco de alimentos y digitalización de la operación interna de este banco. ¿Qué es un banco de alimentos? Bueno, es una corporación privada sin fines de lucro que rescata alimentos aptos para el consumo humano, pero que no están aptos para la comercialización. Por ejemplo, los productos etiquetados en época de Teletón pasan a la Teletón y estos productos que sobran, pero que están aptos para el consumo humano, hoy día son destruidos. La idea de esta organización es poder recuperar estos alimentos. También acopian y almacenan ordenadamente y distribuyen a distintas organizaciones sociales y fundaciones. La pedida que ellos nos hicieron fue crear una aplicación móvil que conectara donantes o entregantes de estos productos con las distintas organizaciones sociales o las fundaciones. Nuestra primera reacción fue: vamos a calmarnos, chiquillos. Primero, partamos por una investigación, armemos una estrategia, propongamos un flujo de trabajo y luego veamos cuál es la solución a ese problema y si ese problema es realmente el que ellos tenían en mente. Planificamos todo un proyecto, le mostramos esta planificación a nuestra contraparte del Banco de Alimentos. Le encontraron sentido a esta planificación y aceptaron trabajar en equipo junto a nosotros. Lo primero fue una reunión de coordinación con nuestra contraparte del Banco de Alimentos. De esa reunión necesitábamos destacar 3 conceptos. El primero era explicar la metodología, que habláramos el mismo lenguaje, que comprometieran parte de su tiempo para trabajar en conjunto con nosotros, que fuera parte de su trabajo trabajar con nosotros, que tuvieran tiempo destinado a esto, y definir los límites de esa participación. Los hitos del proyecto eran 5, y estos 5 hitos tenían que realizarse en conjunto durante 3 meses. Desde el taller de estrategia, que era la primera actividad, hasta el prototipado y los wireframes que iba a ser el entregable final de este proyecto. La primera actividad, el taller de estrategia, teníamos que lograr juntar a toda la plana directiva, parte de la operación del Banco de Alimentos y también los jefes de cada área, para que este proyecto fuera transparente, todos entendiéramos lo mismo y estuvieran seteadas las expectativas, que el director no esperara algo distinto que el jefe de operaciones. Eso era muy importante. Hicimos una actividad de card sorting dentro de ese taller de estrategia. En ese card sorting, cada participante del Banco de Alimentos tenía que reflejar su visión en estos POSIT y presentarlo frente al resto de los participantes y en equipo agrupar según similitud y jerarquizar cada uno de esos temas relacionados a 2 factores. Primero, los propósitos. ¿Cuál iba a ser el objetivo de este proyecto? De esa actividad se lograron 3 propósitos. Primero, ampliar la cobertura del Banco de Alimentos, que estuviera en todo Chile, idealmente. Optimizar la operación del banco y posicionarlo para conseguir fondos para el Banco de Alimentos y conseguir también voluntarios. Y el siguiente grupo era los usuarios, los destinatarios de este Banco de Alimentos, a quienes teníamos que llegar con este proyecto. Los primeros eran los oferentes o los entregantes, empresas y supermercados, porque ellos finalmente eran los que podían darnos fondos para lograr sacar este proyecto adelante y que el Banco de Alimentos siguiera funcionando. En segundo lugar, las organizaciones sociales, porque era la razón de existir del Banco de Alimentos, y finalmente el Banco de Alimentos y toda su operación interna. La segunda actividad era la investigación. En este punto era muy importante generar
confianza con las distintas organizaciones sociales. La primera barrera que teníamos que pasar era la del agradecimiento. Todas las organizaciones sociales estaban muy agradecidas al banco. Si les preguntábamos algo era que todo funcionaba maravilloso, que era tan bacán la labor que hacía la organización, y teníamos que pasar esa barrera para conocer realmente cuáles eran los problemas. Estoy ahogando. El tiempo. Ya. ¿Cuáles eran los problemas y las verdaderas necesidades de las distintas organizaciones? Pasar esa barrera para conocer realmente cuál era la oportunidad de crecer. Esta es una tabla que nosotros utilizamos en 2Brains para poder hacer un vaciado de las entrevistas, escuchar los audios de estas entrevistas y pasar de un proceso de análisis para utilizar realmente lo que necesitamos y llegar a los hallazgos. En quiebres y oportunidades era esta parte del vaciado, del análisis de esta data. Es súper heavy porque el proyecto completo era un gran quiebre. Un tercio de los productos que se fabrican hoy día son desechados. Entonces, era muy difícil internamente, en conjunto con Pamela Armstrong, estábamos participando de este proyecto, equilibrar cuando tú estabas acostumbrado a trabajar con clientes, con un presupuesto acotado, enfrentarte a voluntarios con presupuesto igual a 0. Entonces, esa parte del proyecto como más blanda, fue complejo equilibrar este quiebre con los requerimientos de los supermercados y de las empresas. Dentro de los hallazgos encontramos muchos, desde detalles muy específicos. Los generales se los presento hoy día. Las organizaciones sociales no tenían conocimiento de la asignación específica. Por lo tanto, no sabían si ir a buscar estos productos en un triciclo o en un camión gigante. Eso era un problema logístico importante para ellos. No tenían claridad de la fecha de vencimiento exacta. Era un rango de tiempo. Por lo tanto, cuando eran fundaciones como, por ejemplo, Fundación Las Rosas, que es más de un centro, no tenían cómo calcular el tiempo que se iban a demorar en entregar estos productos en sus otras fundaciones que quedan en otras regiones sin tener la fecha de vencimiento exacta. Y el tiempo de espera en bodega para las fundaciones que eran más pequeñas, que tenían que arrendar un camión, llegaban a la bodega, habían 7 camiones en espera, el arriendo de ese camión les salía más caro que el aporte que ellos recibían. Por lo tanto, no era ganancia. De cara a las empresas y a los supermercados, la operación interna de cada uno de ellos es compleja y necesitábamos que este proyecto se integrara a su operación, que ojalá ocuparan la menos energía posible para que esto funcionara, porque si no iba a ser cada vez más difícil que se integraran a este proyecto, que no tuvieran que contratar un perfil específico para que pudiese operar esta plataforma. Y también impulsado un poco por un proyecto de ley que está esperando ser aprobado de antidesperdicio. Lo que indica este proyecto es que todas las entidades, empresas y supermercados primero tienen que ofrecer su merma antes de destruirla. ¿Por qué la destruyen? Porque es más barato. Es más barato destruirla que preocuparse de organizarla, entregarla, alguien que reciba las organizaciones, etc. Y este proyecto de ley está presionando para que ellos de alguna forma se tienen que sumar a esto. Y este proyecto era un poco la solución a eso. Y por otro lado se cae la hipótesis que tenía el Banco de Alimentos de que ellos podían prestar esta aplicación y que el match se hiciera entre organizaciones y empresas o donantes, y que fuera como un Tinder de alimentos. No, cero opción, porque de parte de empresas y de parte de las organizaciones sociales necesitaban un rol supervisor de parte del Banco de Alimentos. Las empresas necesitaban que el Banco de Alimentos certificara de alguna forma que estas organizaciones sociales funcionaban realmente como organizaciones sociales, que se le iba a dar un buen uso a esta mercadería
ya estos productos. Por lo tanto, entendieron también ellos que tenían que ser parte y que no era tan sencillo como disponibilizar una aplicación y que se hiciera ese match que ellos esperaban. La siguiente actividad era una actividad de codiseño. De codiseño entre el equipo que estaba trabajando y de parte de 2Brains y el banco de alimentos. Toda la información que teníamos era mucha. Y era cómo conectamos, desenmarañamos toda esta información, que era mucha, todas estas barreras tecnológicas, la operación, todo era muy complejo y era muy difícil de ver claramente. Junto a la PAME armamos un tipo de matriz basándonos un poco en un blueprint, pero estaban estos tres actores que se habían identificado en el taller de estrategia. Los entregantes, los donantes y el banco de alimentos. Todos tenían su viaje, desde el inicio hasta el final, pasando por todos los momentos. Pero todos se entrecruzaban y tenían puntos en común. Algunos dependían de otros para continuar ese viaje. Y pasaban desde el enrolamiento de las organizaciones y de estas empresas hasta el postservicio, el feedback y el reporte. Esta fue la matriz que armamos con la MAME y que llenamos con la gente del Banco de Alimentos. Pasan los momentos, acá arriba, submomentos, parte de los momentos principales, los tres actores que están con sus distintas acciones, el rol supervisor del Banco de Alimentos, porque también se tenían que levantar distintas alertas según cómo iba actuando estas dos áreas. Un concepto central por momento, por macromomento. Por ejemplo, en el caso de la asignación, el momento era inteligencia, porque la asignación debía tener distintas, se le tenía que integrar reglas de asignación. Por ejemplo, si era una fundación con niños, no se les podía entregar alimentos etiquetados con los sellos negros. Esa era una. Si el día lunes se les asignó yogur, el día viernes no se les podía volver a asignar yogur, se le tenía que asignar a otra entidad. Si era un comedor, no se les podía entregar, como un comedor social, no se les podía entregar cosas para desayuno, solo para almuerzo. Y así eran distintas reglas que tenía que tener este algoritmo, y que, claro, acá la asignación es un momento súper grande, pero eso ocurría en un segundo. Digitalmente ocurría en un segundo, pero tenía que estar así de normado y de especificado. Y finalmente, nuevas reglas de negocio y operacionales. Esto fue, para la gente del Banco de Alimentos, como, sí, así, fue un momento de iluminación. Para ellos fue súper emocionante ver cómo se desenredaba esto. Yo sé que en la matriz se ve muy pesada, pero estaba ordenada y se entendía. Y era muy importante para ellos ir viendo y ser parte de esto. Eso fue muy rico. Si les puedo dejar algo de esta charla, es que las herramientas son blandas. Ustedes pueden agarrar un journey, pueden agarrar un flujo, pueden agarrar una tabla y hacerlas ustedes en pro del proyecto. Y es muy importante eso. Ustedes pueden armar sus propias herramientas. ¿Cómo se establecen las distintas interfaces de este proyecto? Porque había que entregar un prototipo y los tiempos eran acotados. Y era un gran monstruo este proyecto. Finalmente eran 3 vistas distintas para distintos actores, con distintas funciones, pero que tenían puntos en común. Y estas pantallas se podían ir viendo a través de las acciones que estaban en la matriz que ya les mostré. Y además, este prototipo tenía que actuar como un insumo, porque tenía que servir para la venta del proyecto, para conseguir fondos. ¿Y qué prototipamos entonces? La respuesta estaba en el taller, donde el primer taller que les comentaba, donde el usuario principal era los donantes.
porque finalmente son ellos los que tenían la plata. Y a ellos teníamos que venderle esta idea para que entendieran la importancia que tenía, lo fácil que era de usar, y para ellos teníamos que trabajar. Finalmente fueron 37 wireframes de la vista del entregante, que sirvieron como insumo para presentar a las distintas empresas, supermercados, para que se unieran a este proyecto, y también para que el Banco de Alimentos se presentara como idea innovadora en Desafío Google 2017. Que finalmente ganaron. Por lo tanto, el objetivo del proyecto yo siento que se cumplió de alguna forma. Ellos ganaron $400.000 para realizar este proyecto y ganaron primer lugar en Chile y quinto lugar a nivel latinoamericano. Como experiencia me quedo con la relación que se formó con el Banco de Alimentos y con las organizaciones sociales, y también con sentir que aporten algo a la sociedad. Gracias.